Hola, muy buenas noches, doctores. ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Soy el doctor Jorge Medina, médico estético, director médico de Beauty Láser Internacional desde México para todos ustedes. Un agradecimiento muy especial a la Sociedad Peruana de Medicina Estética, al doctor Jorge Luis López y a nuestro coordinador de reunión, que el día de hoy vamos a ver un tema muy importante que se llama bichectomía. Es un tema en el cual nosotros vamos a englobar toda la cuestión, principios de anatomía, fisiología, inervaciones, vascularidad y sobre todo vamos a ver todo lo relacionado a la extracción de estas bolsas de bichar. Voy a compartir con ustedes mi página, mi pantalla para compartirles, perdón, la ponencia. En caso de que alguno de ustedes eh, tenga alguna pregunta durante la plática, por favor de externarlo directamente para poder, contestarlas en su momento y lo hagan directamente de viva voz, ¿vale? Un segundito mientras puedo compartir la pantalla con ustedes. Está conectando. Si me hago perfectamente, alguien que me pueda ayudar, por favor. Transmisión de pantalla acá. A ver, transmisión de pantalla. Voy a apagar un poquito mi audio un segundito para poderlo compartir, ¿vale? A ver, compartir pantalla. Ya está, ¿no? Sí, ¿no? Suelte de aquí. Salte acá. Salte, man. No te ves ya. Búscate bichectomía. Archivos. No te escuchan, ni tampoco me escuchan a mí. Dice que ese documento es un traje personal, un traje de Jorge Medina, CDL, pues no de la otra. No de una ropa como. Ok. ¿No? ¿No? Está por orden alfabético. Entonces suelte de acá. Suelte. Suelte todo, suelte. Suelte. Aquí hay archivos. No tiene que ser en PowerPoint. PowerPoint. Sí, PowerPoint. Presentación. En Biblia, este, ¿no? No tenemos. Black Foros. No siempre guardo Karen. No, pino, porque no le dijiste. ¿Dónde está una lupa para buscar? No sé si lo tengo. Saca esa madre de aquí. Quítalo de aquí. ¿Es este, ¿verdad? Avienta todos estos de aquí. ¿Qué es? Spotify, Quítalo. Cover, No sé. Microsoft, Ahí. Office, No, sácalo. WhatsApp, a ver si se deja el piso. ¿Qué? Aquí en PowerPoint. Es lo mismo. Carpeta reciente. Eso. Sí, pero ya está abierta. Carpeta reciente son estos documentos, son de personal. ¿Con qué fecha es? De hoy. De hoy. No sé, 26 de septiembre, 20 de agosto.
caray, no, que se viene un poquito. Bioplastia, biche, Biche, pero es 30 de julio. sí, Lo ¿verdad? que veo ahí. Biche papada son No, dos. 30 biche de 1 y el julio. otro es papada. Biche papada, biche papada. Biche. Pero te digo que dice biche papada los dos. Ay, cabrón. No lo puedes abrir para ver qué es. No lo puedes abrir para ver. No. No sé si me ven perfectamente. Bueno, soy el director médico y académico de Viruela Internacional de México. Vamos a platicar un poquito acerca de lo que es la bichectomía. Es un tratamiento el cual realizamos a pacientes que tienen problemas a nivel de sus mejillas con un aumento de volumen, el cual lo podemos hacer de dos términos o de dos maneras. Uno lo podemos hacer directamente por cuestiones estéticas, o el otro lo podemos hacer de manera terapéutica. Así que, y como les comenté al inicio, si alguien tiene alguna duda o algún comentario, me lo haga de manera directa, por favor, mientras estamos dando la plática. Recordémonos que la bichectomía es un procedimiento estético, el cual es buscado por la mayoría de las personas, intentando tener un mejor resultado. No, Mari, este no es. Ese no es. Exacto. Es porque te parece. Yo le acabo de decir. Creo que ya. Permítame un segundo. Ok, estoy presionando para que se extienda. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la bichectomía. La bichectomía es un procedimiento estético, médico estético, con el cual nosotros vamos a disminuir la apariencia del rostro y lo vamos a afilar un poco más. Como les comentaba, es un procedimiento en el cual nosotros obtenemos un perfilamiento inicial completo de nuestra cara. ¿Sí me escuchan perfectamente, médicos, por favor? ¿Me lo confirman? Sí, doctor, sí lo escuchamos. Una disculpa por todo este rollo, pero yo estoy peleado con la tecnología. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la bichectomía. La bichectomía es un procedimiento médico estético, el cual nos va a ayudar a nosotros a que obtengamos un perfilamiento de manera natural para que obtengamos un mejor resultado. Entonces, vamos a empezar a hablar de las cuestiones, Ana. ¿Qué es primero para todos nosotros qué es para nosotros, perdón, la medicina estética? La medicina estética es una de las ciencias, una de las prácticas más antiguas que se tienen desde los tiempos de los egipcios, en los cuales ellos ya se practicaban ciertos procedimientos estéticos. Uno de ellas, muy conocida por todos nosotros, que fue Cleopatra, que se metía en leche de burra, que utilizaba el ácido láctico para despigmentar su piel y obtener una apariencia más joven y más hidratada de su piel. Esto nos llevó a que con el tiempo se fueran viendo ciertos procedimientos médico-estéticos con los cuales podríamos tener una mejor apariencia y un mejor resultado. Esto da cabida a que poco a poco vayamos descifrando y vayamos construyendo unos mejores resultados con los pacientes y vayamos viendo nosotros qué podemos ofrecerle y qué podemos otorgarle a nuestro paciente de tal manera que lo hagamos sentir más seguro en la vida cotidiana con una mejor apariencia. Y me refiero a esto porque dentro de la medicina estética, nosotros, como lo dice su nombre, estético, hacemos que el paciente tenga una apariencia estética, o sea, que todo se vea por fuera, aunque el paciente tenga algún tipo de problemas o algún tipo de complicaciones, la apariencia estética del paciente es muy importante. Principalmente, ¿qué es la bolsa de Bichat? La bolsa de Bichat es un acúmulo de grasa que se encuentra a nivel de las mejillas. Estas bolsas de Bichat se encuentran
a nivel de las mejillas y se encuentran almacenadas o se encuentran rodeadas o se encuentran en medio de dos músculos, los cuales estos van a albergar en la manera interna de estos dos músculos la bolsa de Bichat, una bolsa de grasa amarilla. Esta grasa amarilla se encuentra entre el músculo bucinador y macetero. Estos dos músculos sirven como cojinetes grasos o sirven para mantener, esa grasa sirve, perdón, para mantener lubricado estos músculos y que puedan tener un buen funcionamiento. ¿Qué funcionamiento tienen los músculos bucinador y macetero en la vida cotidiana de un ser humano? Cuando nosotros estamos bebés, hace ya muchos años, y nuestra madre nos amamantaba o nos daban mamila, esos músculos que se encuentran bucinador y macetero con ese cojinete graso en medio, hace que tenga la suficiente lubricación y la fuerza para poder succionar de manera directa a donde se coloque ya sea la mamila o la mama de la mamá. En tiempo de las cavernas había una alta lubricación, ya que nuestros antepasados lo que hacían ellos era rasgar de manera directa los pedazos de carne fresca cuando tenían cuando se iban de casa. Entonces hacían que tuvieran mayor fuerza los músculos y eran unos músculos súper fuertes. Una de las funciones es principalmente de la bolsa de Bichat es lubricar ambos músculos para que puedas tú tener un funcionamiento adecuado a la hora de succionar. ¿Qué otra función tiene la bolsa de Bichat? No tiene ningún otro tipo de función. La única función es servir de lubricación al cojinete graso para poder hacer la succión directa, ya sea de la mama o en este caso, cuando ya estamos grandes, de una paja o un popote. Dependiendo de la zona que nos encontremos, es el nombre que le vamos a dar al artefacto con el cual nosotros succionamos un líquido cuando estamos tomando alguna bebida o comentaba algún líquido directamente, ya sea gaseoso o no sea gaseoso, la forma de chupar es de tal manera que estos músculos nos va a ayudar a lubricar. Doctor, si nos quitan las bolsas de Bichat, ¿pierden fuerza los músculos? No. Doctor, si nos quitan las bolsas de Bichat, ¿podemos ya no podemos succionar? Claro que sí, nomás que recordemos que esas bolsas de Bichat, ese acúmulo de grasa interna que tienen estos dos músculos, tanto el cigomático como el macetero, eso albergan a una lubricación los cuales permitan que tengan un mejor resultado y una mejor respuesta. Las bolsas de Bichat se encuentran en 3 porciones. Una bolsa se divide en 3 porciones. La bolsa, la parte bucal, la parte temporomandibular y la parte parietal. Esta bolsa, al dividirse en 3 porciones, nosotros nos vamos a preocupar única y exclusivamente por extraer lo que es la bolsa de el área bucal de la bolsa de Bichat. Que esta bolsita, lo que único que hace, como ya les comenté, es lubricar al músculo bucinador y macetero a la hora de la succión. ¿Es recomendable hacer una extracción de bolsas de Bichat? Pues tiene dos factores de la extracción de las bolsas de Bichat. La primera que lo va a hacer de manera estética y el segundo que lo podemos hacer de manera terapéutica para todo aquel paciente que se muerde mucho los carrillos a la hora de ingerir sus alimentos. Entonces, con todo esto de inicio, podemos determinar nosotros que sí se puede hacer una extracción de unas bolsas de Bichat de manera adecuada. Cabe mencionar que este tipo de grasa de la bolsa de Bichat tiene una particularidad muy importante, ya que a nivel interno es una grasa con una característica muy única. Es la única grasa no metabólica que se encuentra en el cuerpo. ¿A qué nos referimos con todo esto? Que nosotros, una vez que nos extraen las bolsas de Bichat,
directamente, ya no se puede hacer una segunda intención de extracción de bolsas de Bichat, ya que esta grasa no se recupera al llevar una dieta desordenada o al ingerir otro tipo de alimentos que puedan llegar a causar aumento de grasa, pero a otro nivel. Estos aumentos de grasa pueden ser a nivel de tejido celular subcutáneo por debajo de la piel, pero nunca vas a poder recuperar la grasa de las bolsas de Bichat, ya que esta no es una grasa metabólica. Revisando las estructuras anatómicas que se encuentran cerca de las bolsas de Bichat, hay un conducto muy importante que tenemos que tener mucho cuidado y muy presente dentro de la anatomía de la cara, o de la, más bien, perdón, de la cavidad oral. Este conducto es tan importante que es el conducto de salivación de nuestra glándula parótida. Esta estructura es la que se encarga de expulsar la saliva a la cavidad oral a la hora que nosotros empezamos a ingerir a ingerir o a introducir algún alimento a la boca o simplemente tenemos un antojo o alguna sensación de gusto o alguna sensación de que se apetezca algún alimento, empieza la salivación de la glándula parótida que va a ayudar a la humectación, podemos decirle así, o a tener un líquido transparente que le llamamos saliva para que podamos deglutir y deglutir los alimentos que estamos ingiriendo. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros realizamos ese tipo de procedimientos porque podemos llegar a lesionar el conducto de Stenón. ¿Dónde se encuentra el conducto de Stenón? El conducto de Stenón se encuentra por debajo del primer molar. El conducto Stenón se encuentra por debajo del primer molar y debemos de tener mucho cuidado, ya que esta papulita o esta papilita por la cual sale la salivación a nuestra cavidad oral, si nosotros llegamos a hacer una mala incisión o un mal procedimiento de la bolsa de Bichat, podemos llegar a lesionarlo y podemos ocasionar un aumento o podemos llegar a ocasionar una parotiditis porque a este paciente ya no va a poder salir su saliva de manera correcta, ya que se llega a lesionar y se queda un acúmulo de saliva en el conducto de Stenón. A nivel de la parótida, logra con una evidencia de que el paciente puede llegar a tener un tipo de acúmulo de saliva que puede ser apariencia de una tumoración durante el día y por la noche se puede descongestionar. ¿Por qué se descongestiona por la noche? Porque durante la noche no tenemos ningún tipo de antojo ni ningún tipo de distracción visual con la cual aumente la salivación en nuestra boca. Así que debemos de tener mucho cuidado nosotros a la hora de encontrarnos con ese conducto de Stenón, el cual se encuentra por debajo del primer molar, exactamente sobre la segunda línea alba. ¿Dónde encuentro la línea alba? La vamos a encontrar a nivel de los carrillos, pero pegado a la mucosa de la mejilla. Vamos a encontrar nosotros sobre ese carrillo una línea alba. Es muy difícil de encontrar esta línea alba en pacientes, dijéramos, sanos, ya que cuando no tienen traumatismos de que se muerden la parte de los laterales o la parte interna de la mejilla, nuestra línea alba no es muy marcada. Esa línea alba corre desde la comisura labial hasta la articulación temporomandibular. Esa línea alba exactamente a esa altura, 2 centímetros arriba de la línea alba, encontramos nosotros la porción bucal de la glándula, perdón, de la bolsa de Bichat. Es muy importante determinar nosotros que la bolsa de Bichat en cuestiones anatómicas, tomando en cuenta el conducto de Stenón, la vamos a encontrar 2 centímetros atrás del conducto de Stenón y 1 centímetro arriba. Hagamos una imaginación de manera interna en la cavidad oral para que ustedes puedan determinar dónde la vamos a encontrar.
la vamos a encontrar por debajo del segundo y tercer molar. Mucho cuidado con los pacientitos que ya no tienen terceros molares para no llegarnos a confundir. Es importante preguntarle al paciente si el paciente ha tenido alguna extracción de algún molar para evitar complicaciones agregadas a la hora que hacemos una extracción, ya sea una incisión muy posterior o una incisión muy anterior. Y tener exactamente de referencia el conducto de esteno y hacer la incisión exactamente 2 centímetros atrás y 1 centímetro arriba en dirección al conducto de esteno para poderlo liberar y no llegar a tener ninguna lesión. ¿Podemos llegar a tener alguna lesión vascular? ¿Podemos llegar a tener alguna lesión nerviosa? Claro que no, porque estamos trabajando por la cara interna nosotros. Y nosotros, cuando trabajamos a nivel de mucosa, tenemos nada más la presencia de la siguiente manera. Como lo vemos en esta placa, nuestra bolsa de Bichat se encuentra albergada sobre los dos músculos bucinador y macetero, el cual los va a lubricar. Y aquí viene una cuestión muy importante de la bichectomía, doctores. No sé qué relación tengan todos ustedes con los pacientes que han realizado bichectomía, si alguno lo ha realizado, o el comentario que tienen muchos pacientes que a la hora que le realizan la bichectomía tienen mayor flacidez a nivel de los jowls. Anatómicamente, podemos nosotros decirle al paciente que no tiene absolutamente nada que ver la presencia de caída de jowls con la extracción de las bolsas de Bichat, ya que la bolsa de Bichat se encuentra en medio de los dos músculos, no se encuentra por fuera de ellos, sino al centro de los dos músculos como lubricante de estos dos músculos a la hora que realizamos la succión. Entonces, anatómicamente no tiene absolutamente nada que ver con la caída de los jowls. Recordemos nosotros que tampoco estamos haciendo una bioestimulación para una redensificación de la zona. Entonces, al paciente le pueden aparecer los jowls o le puede aparecer este tipo de detalles o de complicaciones para el paciente, ya que no son complicaciones médicas, sino son complicaciones estéticas del paciente, debido a que nosotros, a partir de los 20 años, empieza a disminuir la presencia, o más bien la producción de colágeno y elastina para la redensificación del área donde se realiza la bichectomía. Tenemos que analizar muy claramente a nuestro paciente y ver si el paciente es candidato. Tomemos en cuenta que entre más delgada la cara, más marcada será la bichectomía, ya que esta grasa se encuentra en medio de dos músculos. Tenemos que tener mucha apreciación estética cuando llega un paciente con cara de luna o cara redonda a que realicemos una bichectomía y el paciente quiera tener un resultado de manera drástica con un marcaje adecuado a nivel de lo que es la sombra de la mejilla, obteniendo un contour perfecto. Desde el punto de vista de las mujeres, digámosle que a las mujeres es el área donde se colocan el rubor o donde se ponen los chapetones que se ponen normalmente las mujeres para darle una imagen de sombra diferente al rostro, que al realizar la bichectomía va a haber una depresión a nivel de la articulación temporomandibular hacia la comisura labial. Esto es muy importante que le comentemos al paciente que este tipo de procedimientos ya no es reversible. Al nosotros realizar una bichectomía, el procedimiento ya no es reversible. Una vez que se extrae la bolsa de Bichat, nuestro paciente ya no se le puede volver a colocar. Uno. Número dos,
el paciente, aunque tenga un desorden alimenticio, no va a recuperar la grasa que se extrae de la bolsa de Bichat. Y número 3, no tiene absolutamente nada que ver con la caída de los joules a la hora de la extracción de bolsas de Bichat, ya que esto es debido a la baja de producción o a la disminución de producción de fibras de colágeno y elastina, obteniendo una apariencia diferente. Es muy importante que no hagamos creer a un paciente de cara redonda o cara de luna que va a obtener una depresión de manera adecuada porque no sabemos qué tanto sea el espesor de su tejido celular subcutáneo a nivel de las mejillas. Entonces, cuando nosotros realizamos una bichectomía y extraemos la bolsa de Bichat, que tiene un peso aproximado entre 3 y 7 gramos, vamos a lograr que nuestro paciente tenga una apariencia de una cara más estilizada, una cara más delgada, pero siempre y cuando el paciente tenga un adecuado componente de tejido celular subcutáneo. O sea, que no sea un exceso, un paciente con obesidad grado 3, 4 o 5, o más bien 4 o 5, de acuerdo a la tabla de la obesidad, no va a obtener el resultado que ellos planean. ¿Al cuánto tiempo nosotros podemos llegar a ver un resultado de manera adecuada? Un resultado de manera adecuada lo podemos llegar a ver a partir de los 45 días. Desde el punto de vista de la inervación que tenemos nosotros, un nervio muy importante, que es el nervio del trigémino, que tiene 3 ramas. Tiene una rama a nivel de cigomático, tiene otra rama a nivel de la frente y tiene una rama a nivel de mandibular. Exactamente en ese hueco que tiene entre la segunda y tercera rama del trigémino es donde nosotros vamos a trabajar. Por consiguiente, no podemos llegar a lesionar el nervio del trigémino. Puede llegar a tener el paciente un aumento de la sensibilidad, pero no podemos llegar a lesionar no podemos llegar a lesionar la terminación nerviosa porque se encuentra exactamente entre esos 2 puntos la bolsa de Bichat. Algo muy importante que les tengo que comentar, que la bolsa de Bichat se encuentra en forma ascendente, ya que como les comenté al inicio, tiene 3 porciones: porción bucal, porción articulación temporomandibular y la porción parietal. Entonces, esas 3 porciones nosotros tenemos que tener muy en cuenta que nos vamos a exactamente concentrar sobre la porción bucal de la bichectomía. ¿Alguna pregunta, doctores, hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Creo que no. ¿Podemos llegar a lesionar algún vaso? Recordemos que la cara es una de las partes del cuerpo o la cavidad oral. Podemos decir que sí tenemos una arteria facial y una vena facial, pero no se encuentran en ese trayecto. Por lo tanto, sí podemos llegar a alguna lesión de un vaso grande, ¿no? Podemos llegar a tener alguna lesión o la simple entrada a la hora que hacemos la incisión. Podemos llegar a lesionar algún microvaso, algún vaso, que sí nos puede dar un sangrado considerable, pero para eso debemos tener consideración nosotros con el paciente de que no es un vaso mayor, el cual nos puede llegar a tener alguna complicación grave en nuestro paciente. Realmente, cuando nosotros hablamos de cuáles son las contraindicaciones que podemos llegar a tener o qué pacientes nos puede presentar contraindicaciones para poder realizar una bichectomía, ese tipo de pacientes son pacientes que sean hipertensos, que no estén controlados, número 1. Pacientitos que tengan problemas de diabetes no controlada, número 2. Número 3, que tengan
pacientes que tengan reacciones alérgicas a algún tipo de medicamentos, en este caso a la anestesia, que es lidocaína, o a la epinefrina. Algún tipo de pacientes que tengan complicaciones de caries dental. Tenemos que tener mucho cuidado con las caries dentales de los pacientes, ya que se nos puede llegar a infectar la herida, o algún paciente con alguna tumoración a nivel de mejillas. Esto es muy importante que tengamos en cuenta, o que nuestro paciente haya tenido alguna intervención previa y que haya tenido alguna complicación agregada. En sí no es nada fuera de lo normal. Doctor, ¿debemos hacer exámenes de laboratorio para poder realizar la bichectomía? No es tan necesario hacer unos exámenes de laboratorio muy complejos. En su defecto, lo que podemos hacer es ver si acaso una VH y unos tiempos de coagulación, y más que todo los tiempos de coagulación en pacientitos que toman algún antiagregador plaquetario como es el ácido acetil salicílico, o que toman muy seguido ibuprofeno, o que toman otro tipo de antiagregador plaquetario para evitar que el paciente no vaya a sangrar de más. Algo muy importante que sí quiero comentar es de que todo aquel paciente que haya tenido una noche de fiesta un día antes y que haya ingerido algún tipo de bebida alcohólica, específicamente el haber ingerido vino tinto, que este es un vasodilatador periférico, podemos llegar a tener complicaciones con el paciente posterior a la bichectomía con un edema exagerado. Esas serían las mínimas contraindicaciones con las cuales podemos nosotros llegar a tener un tipo de problemas con el paciente. Doctor, si el paciente tiene acné, no pasa absolutamente nada, ya que estamos trabajando a nivel interno. Doctor, si mi paciente es alérgico a la anestesia, ¿qué puedo hacer? En ese caso tenemos que tener mucho cuidado y hacer una prueba antes, o preguntarle al paciente si le han aplicado anestesia para la extracción de alguna pieza dentaria, y esto nos va a decir a nosotros si nuestro paciente tiene alergias o no, ya que podemos llegar a tener un episodio de un espasmo bronquial y se nos puede complicar a la hora de estar realizando la bichectomía. Con todo esto les quiero decir que realmente un paciente sano es el que te va a buscar a ti para realizar una bichectomía. ¿Cuál es el grupo de edad recomendable para realizar una bichectomía? Dependiendo, de manera legal, a partir de los 18 años, ya el paciente ya puede decidir si se realiza la bichectomía o no. Pero en ocasiones nos llegan los papás o nos llegan los tíos con el menor, y debemos de tener mucho cuidado con este tipo de pacientitos para poder realizar la bichectomía. ¿Se puede realizar la bichectomía a un paciente menor de 18 años? Sí se puede realizar siempre y cuando tenga el permiso y firme nuestro consentimiento informado el familiar directo que nos autorice a realizar el procedimiento. ¿Hasta qué edad se puede realizar una bichectomía de manera normal? Hasta los 40 años. Porque después de los 40 años, como hay disminución de la producción de fibras de colágeno y elastina, podemos llegar a tener con los pacientitos un tipo de talles o un tipo de complicaciones, que la bolsa de Bichat ya se encuentre muy deshidratada y sea muy difícil realizar la extracción. Y una paciente mayor de 40 años va a ser un cambio muy drástico en su apariencia a la hora que realizamos la bichectomía. En ocasiones algunos pacientes nos quedan con cara tipo cadavérico a la hora que a esa edad realizamos la bichectomía. Entonces, de los 18 a los 40 años es el grupo de edad adecuado para poder realizar una bichectomía. Haciendo un resumen, hasta dónde vamos es: la bolsa de Bichat se encuentra en medio de dos músculos, bucinador y macetero, y nos vamos a encargar nada más de lo que es el área de la bolsa de Bichat, del área bucal. ¿Qué conducto debemos de cuidar nosotros para no llegar a lesionar? ¿O qué estructura anatómica es la que corre mayor riesgo? Es
la estructura anatómica conocida como conducto de Steno. Posteriormente a todo esto, ¿qué complicaciones podemos llegar a tener? Pues ¿qué contraindicaciones podemos llegar a tener? Que nuestro paciente primeramente sea mayor de edad, que no tenga ninguna enfermedad crónico-degenerativa o que no tome ningún tipo de antiagregador plaquetario. Y número 4, que no haya tomado bebidas alcohólicas una noche antes para evitar que el paciente se nos vaya a complicar. ¿Cuál es el paciente ideal? Para mí todos los pacientes son ideales siempre y cuando no tengan un rostro muy delgado o una apariencia cadavérica. Ya que recordemos que a nuestros pacientes, a la hora que realizamos la bichectomía, es un tratamiento que ya no es reversible, ya no se puede llegar a rellenar otra vez y recordemos que es la única grasa no metabólica del cuerpo, o sea, que no vas a volver a recuperar la grasa que se va a extraer de la bolsa de Bichat. Entonces, un paciente ideal es todo aquel que tenga un rostro natural, que no esté en forma, que no tenga que no esté muy delgado, que no tenga muchas depresiones a nivel de los carrillos. Y el otro paciente que no es ideal es aquel paciente que tenga una obesidad 4 o 5 o que tenga una cara en forma de luna. Estos tipos de pacientes nos pueden llegar a complicar un poquito ya que no va a tener un buen resultado. El paciente ideal es todo aquel paciente que se la quiera realizar y que le expliquemos todo ese tipo de situaciones para que él también se dé cuenta que no tiene absolutamente nada que ver la extracción de la bolsa de Bichat con la caída de las bolsas o la área de los joules, ¿sí? No tiene absolutamente nada que ver la presencia de joules o de caída de joules a la hora de extracción de bolsa de Bichat, ya que esta bolsa de Bichat se encuentra en medio de los músculos, que los músculos nunca van a perder tonicidad en la cara. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos músculos utilizan para dar ustedes un beso? Ahí nos damos cuenta nosotros que gesticulamos arriba de 32 músculos faciales para poder dar un beso. Entonces, todo el tiempo, ahorita que yo estoy platicando con ustedes, ahorita que yo estoy llevando esta charla con ustedes, todas las muecas, toda la apertura, todo lo que estoy hablando con ustedes hace que tenga un funcionamiento completo de mi cara, desde el levantamiento de las cejas, desde movimientos de la boca, desde salivación dentro de mi boca, desde la deglución de la saliva, desde la gesticulación, a la hora de estarnos imaginando nosotros de manera directa cómo se realizará el procedimiento en un paciente. Entonces, esto nos conlleva a que tengamos que decir al paciente que los músculos de la cara no se caen. Los músculos de la cara no pierden elasticidad, por lo tanto, no tienen absolutamente nada que ver con la presencia de joules posteriormente a la extracción de las bolsas de Bichat. En relación al material que vamos a utilizar nosotros para realizar una extracción de bolsas de Bichat, vamos primero a utilizar una jeringa Carpuller, que es como la que les pongo en la imagen. Hay de muchos tipos la jeringa Carpuller. Hay muy bonitas, hay muy caras, incluso hay hasta jeringas chapeadas en oro de 24 quilates para que tú la tengas en tu consultorio y sea muy padre dorada. O hay jeringas Carpuller que las puedes encontrar en un depósito dental muy barata. No tiene nada, absolutamente nada que ver el tipo o lo caro o lo barato de la jeringa Carpuller. Todas funcionan. Vamos a ocupar una jeringa corta dental 30G. ¿Por qué jeringa corta? Porque nada más nosotros ocupamos penetrar aproximadamente 2 centímetros hacia adentro a la hora que realizamos los puntos de anestesia que los vamos a ver en un momento más. Número 3, vamos a utilizar un cartucho
de lidocaína con epinefrina que vamos a comprar en un depósito dental. ¿Por qué compramos en un depósito dental? Porque vamos a utilizar una jeringa Carpuller. ¿Y por qué tiene que ser un cartucho? Porque si yo voy a utilizar una aguja, tengo que utilizar una aguja 30G por 1 pulgada para poder realizar el procedimiento de la infiltración a la hora de realizar los puntos de anestesia. Es muy difícil encontrar una aguja 30G por 1 pulgada porque son muy escasas. Entonces, por eso yo opté por utilizar una jeringa Carpuller, la cual ya trae una aguja, la cual pincha el cartucho, y este cartucho es exactamente la dosis adecuada por realizar una bichectomía. Trae lidocaína al 2% y también trae epinefrina, que nos va a ayudar a que nuestro paciente tenga una vasoconstricción interna y nos sangre un poquito menos, en caso de que nos pueda llegar a sangrar. Vamos a utilizar nosotros una hoja de bisturí número 15. Yo sé que existen muchos tipos de hojas de bisturí, mucha numeración, hoja 10, hoja... yo utilizo la hoja de bisturí número 15, ya que es una hoja de bisturí muy segura porque tiene al final, de donde tiene el filo o donde tiene el lado del corte, tiene un tope que queda sobre el mango de bisturí. Ese filo es aproximadamente de 7 milímetros. Con esos 7 milímetros son suficientes para perforar la mucosa, el músculo, la fase del músculo y perforar la bolsa de Bichat para poder realizar su extracción. Y es exactamente medio centímetro que tiene de ancho la hoja de bisturí con la cual vamos a realizar un procedimiento. Vamos a utilizar unas pinzas Kelly curvas o unas pinzas mosquito curvas. ¿Por qué van a ser curvas? Porque nos va a ayudar a buscar la bolsa de Bichat de forma ascendente hacia región temporomandibular, buscando la base para poder hacer la extracción de la área bucal de la bolsa de Bichat. Y ya que podamos tenerlo, debemos tener unas pinzas Kelly rectas o unas pinzas de mosquito rectas para que podamos ir disecando poco a poco la bolsa de Bichat. Es muy importante que nosotros tengamos mucho cuidado a la hora que pinchamos o pescamos la bolsa de Bichat, ya que en ocasiones la pescamos pero sentimos que ya no vamos a sacar más de la bolsa de Bichat porque pescamos la base, ¿sí? Entonces debemos tener mucho cuidado y voy a hacer una comparación un poquito grotesca a la apariencia de la bolsa de la grasa de la bolsa de Bichat. La bolsa de Bichat de la grasa tiene una apariencia amarilla muy lubricada, como si fuera la grasa que se encuentra en la cola del pollo. Esa grasita que se ve así como en grumos, como en coagulitos grandes, exactamente la misma presencia que tiene la bolsa de Bichat. Y tenemos que encontrar nosotros que no pesquemos la base, porque si pescamos la base de la bolsa de Bichat, podemos llegar a tener un falso positivo de que la bolsa está muy pequeña. Recordemos que la bolsa pesa entre 3 y 7 gramos. Nos comentan que debemos utilizar un separador de Faraday, pero para mí es más fácil la ubicación a la hora que coloco mi dedo pulgar en la cavidad oral sobre el conducto de Stenon y de ahí me desplazo 2 centímetros hacia atrás y 1 hacia arriba para poder hacer la incisión directamente sobre la bolsa de Bichat, pasando la mucosa, la fascia muscular y la bolsa de Bichat. Vamos a utilizar un mango de bisturí, número 3. Vamos a utilizar gasas, campos y bata desechable para mi paciente y para mí como médico, o nuestro filipino traje quirúrgico completo, ¿sí? Aquí yo menciono un producto que se llama Gelatam. El Gelatam es el que utilizan los odontólogos
a la hora que realizan extracciones de terceros molares como un agregador plaquetario para que el paciente no sangre tanto. Es como el gel fan que utilizamos los cirujanos en quirófano cuando tenemos alguna lesión interna para hacer compresión directa y deje de sangrar. Hay una particularidad con este tipo de productos. El gel fan el gelatán viene en rectangulitos aproximadamente de 1 centímetro por medio. Con medio rectangulito es más que suficiente introducirlo en el orificio donde hicimos la incisión para extraer la bolsa de Bichat para que mi pacientito llegue a tener una agregación plaquetaria ahí y deje de sangrar de manera adecuada. Nada más que debemos de tener mucho cuidado con la situación. Acá sí la mayoría de los pacientes, al hacer la extracción de la bolsa de Bichat y colocar ese tipo de agregadores plaquetarios locales para que el pacientito, ese tipo de cojinetes, para que el pacientito deje de sangrar, va a tener una complicación que le va a quedar como un tipo granulito a nivel interno de la bolsa donde hicimos la extracción y el paciente va a sentir una molestia como de una tumoracióncita interna, que es debido al microcoágulo que se ocasiona cuando se solidifica el gelatán. Ese gelatán tiene una absorción aproximadamente a los 45 días. Entonces nosotros debemos explicarle al paciente que eso puede llegar a tener la presencia que él sienta en la cara interna, puede llegar a sentir como que tiene un granulito, pero no es un granulito, sino que es la presencia del gelatán. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta ahorita, doctores, los que están conectados? ¿Alguna pregunta a alguno de los que están conectados? ¿Nadie tiene pregunta? Bueno, lo seguimos nosotros. ¿El procedimiento de qué manera lo vamos a realizar? Vamos a realizar nosotros el procedimiento es directamente la extracción. A la hora de realizar nosotros una incisión de manera directa sobre las bolsas de Bichat para poder extraer dicha bolsa de manera directa. El procedimiento lo vamos a realizar de manera sentada o bueno, en una posición semi-Fowler a 45 grados. Casi la mayoría lo realizan los odontólogos en su unidad dental y elevan el sillón a 45 grados para poder llegar a una extracción directa. No recomiendo que sea completamente acostado, ya que podemos llegar nosotros a la hora que hacemos la extracción o que tenemos una salivación, aumento de salivación, podemos llegar nosotros a tener alguna complicación con el paciente, que sienta el pacientito como si se estuviera ahogando por la presencia del aumento de saliva. Si alguien tiene alguna pregunta, que me la haga directa, por favor, de manera verbal. ¿Nadie? Entonces tenemos que hacerlo en posición semi-Fowler a 45 grados para poder llegar a hacer la extracción de manera adecuada de la bolsa de Bichat. Puntos de anestesia que vamos a utilizar nosotros para hacer la extracción de la bolsa de Bichat. Yo hago una anestesia de manera regional, la cual se utilizan 4 puntos directamente con un cartucho de la jeringa Carpuller con una aguja corta 27G, la cual el primer punto lo vamos a utilizar a nivel de fondo del saco del segundo molar superior. El segundo punto
por debajo del segundo molar, fondo de saco del segundo molar inferior. Tercer punto, a nivel de la articulación temporomandibular. Y el tercer punto, 1 centímetro por detrás de el conducto de esteno. ¿Por qué no aplico directamente la anestesia sobre la bolsa de Bichat? Porque hay un componente de la anestesia que es la efedrina o la adrenalina que lleva en el cartucho, la divido con epinefrina. Esta epinefrina me puede hacer a mí que nuestra bolsa de Bichat se deshidrate y tenga tenga una disminución de volumen por deshidratación. Recordemos que la adrenalina o la epinefrina es un vasoconstrictor. Entonces va a hacer que tenga una contracción a bolsa de Bichat y nos sea más difícil en alguna ocasión poderla llegar a encontrar o poderla llegar a extraer de manera directa. Entonces, hay muchas técnicas en las redes sociales, hay muchas técnicas en YouTube, hay muchas técnicas en TikTok, hay muchas técnicas de la literatura que comentan de la hidratación de bolsas de Bichat. En lo personal, no me gusta realizar ningún tipo de hidratación. Incluso he visto algunos médicos que colocan solución de Klein directamente sobre la bolsa de Bichat para hidratarla y poder llegar a extraerla de manera directa. No es necesario. He visto que muchos médicos hacen incisión súper grandes de 4 o 5, de 3 o 4 centímetros para encontrar la bolsa de Bichat. Casi abren todo lo que es la mucosa interna de la boca. También podemos llegar a tener complicaciones. Entonces, no es necesario. Exactamente con medio centímetro, que es lo grande o lo ancho de la hoja de bisturí número 15, podemos nosotros llegar a internarnos de manera interna sobre la bolsa de Bichat y poder llegar a realizar su extracción. Bueno, chicos, esta es la primera parte del taller teórico de bichectomía, el cual vamos nosotros a terminar la próxima semana con la segunda sesión que van a programar nuestros compañeros de la Sociedad para la Medicina Estética para poder nosotros culminar con este tema. Les pido a los médicos que están conectados que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguno de los 3 médicos que están conectados tiene alguna pregunta. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, quería preguntar, doctor, ¿qué son las bolsas de Young? ¿Perdón? Usted explicó que al extraer la bolsa de Bichat se puede producir la caída de las bolsas de Young. No, no se puede producir la caída de las bolsas de Jones, ya que las bolsas de Jones no tienen absolutamente nada que ver con las bolsas de Bichat. Voy a prender un poquito mi cámara, doctora, para que me veas y pueda explicar de manera directa. La bolsa de Bichat se encuentra aquí arriba, en medio de 2 músculos, bucinador y macetero. Y la bolsa de Jones se encuentra aquí abajo, esta de parte de aquí, o la parte de la que de los Jones. Absolutamente los músculos, esta parte aquí no tiene nada que ver con los Jones, doctora. Es un comentario fuera de lugar que dicen que a la hora que extraes las bolsas de Bichat se caen los joules. Recordemos que la pérdida de la tensión de la cara o de la turgencia de la piel es debido a la baja de producción de fibras de colágeno y elastina por el aumento de la edad del paciente. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra pregunta, doctores? ¿Ninguna? Doctor, buenas noches. Buenas noches, dígame, doctor. Doctor, ¿qué recomendaciones posteriores recomienda para indicarle al paciente? Temas de comidas, esas cosas. Lo vamos a ver en la siguiente clase, Doc. Ahorita llegamos hasta anestesia. Falta ver el procedimiento, la disecación de la bolsa de Bichat. Posteriormente veremos nosotros lo que es la pauta médica, recomendaciones posteriores al procedimiento de la bichectomía.
Y también veremos un poquito lo que es el área de la aparatología médico-estética que le podemos aplicar a nuestro paciente, doctor. Que va a ser en la próxima sesión. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Porque le tengo que correr ahorita a la otra sala, que me comentan que pasamos 8:30 con el tema de lipo de papada. No sé si alguno de ustedes se va a conectar a esa sesión. Aproximadamente en 15, 20 minutos nos estamos conectando a la otra sesión. Bueno, chicos, dígame. Buenas noches. Buenas Eh, noches. Al colocar la anestesia, ¿cómo hace la dosificación o cuánto se coloca, cuántos ml coloca para poder realizar la bichectomía? El cartucho, doctora, es de 1.8 mililitros. Ese 1.8 mililitros debemos de repartirlo en los 4 puntos que les comenté a ustedes, que son el fondo de saco del segundo molar superior, el fondo de saco del segundo molar inferior, la articulación temporomandibular y a nivel de, por detrás de el conducto de esteno en 1 centímetro atrás. Aproximadamente son 4 puntos, estaremos utilizando 4.5 mililitros, perdón, 0.4 mililitros por cada punto, doctora. Ya que nuestro cartucho viene de 1.8 mililitros. Son más que suficientes para poder realizar una bichectomía. Y lo que más me gusta de este tipo de anestesia es de que la vida media es aproximadamente de 45 minutos a 1 hora, máximo 2 horas. Y así más rápido, el paciente recupera más rápido su movilidad de manera aparente, ya que no lo limitamos a nada. Se le quita el entumecimiento, siente más rápido su área bucal. Y otra cosa más importante es de que es un cartuchito que ya viene completamente sellado para no puede llegar a contaminar un frasco grande de lidocaína con epinefrina. Gracias, doctor. Al contrario, doctor, un placer. ¿Alguna otra pregunta, mis doctores? ¿No? Bueno, chicos, entonces les van a estar comentando ustedes durante la semana el coordinador de la clase. La próxima clase, ¿a qué horas va a ser la transmisión? Una disculpa por la contratiempos que tuvimos con la operatividad de los equipos de cómputo, pero yo soy el doctor Jorge Medina, soy médico estético clínico, director médico y académico de Viro y Láser Internacional México. Gracias al doctor Jorge López por permitirme estar con todos ustedes, invitarlos a México a que vengan también con nosotros. Nos dedicamos a todo lo que es el área del láser diodo frío, que es un equipo muy innovador con el cual no quemas a tu paciente y obtienes resultados con una sola aplicación. Este equipo no lo vas a encontrar más que con Beauty Láser Internacional de México, ya que somos fabricantes y distribuidores a nivel nacional y a nivel internacional. Que tengan una excelente tarde, una excelente noche, mis doctores, y nos vemos la próxima semana. Primeramente, Dios, nos coordinamos con el coordinador valga la redundancia, con el coordinador de la plática para la segunda parte del tema de bichectomía. Hasta la próxima, doctores. Hasta Bendiciones, luego, cuídense doctor. Muchas mucho. gracias. Hasta luego. Que Muchas gracias. descansen. Bye.